Cada empresa posee información confidencial, como resultados de investigación, datos confidenciales sobre productos, bases de datos de clientes e información estratégica, que si se ve comprometida puede afectar críticamente su posición competitiva y su desempeño financiero. Existen múltiples tipos de datos que una organización debe proteger. A continuación se presentan algunos de los tipos más comunes. Los datos regulados hacen referencia a información sujeta a leyes externas y mandatos de cumplimiento, que imponen controles estrictos sobre su recopilación, uso, tratamiento y almacenamiento. Algunos ejemplos claves de este tipo de datos son los datos de identificación personal PII, los datos personales médicos PHI y los datos relacionados con los pagos con tarjetas bancarias. Para garantizar el cumplimiento normativo, diversas leyes internacionales, nacionales y estatales definen los estándares de seguridad y las obligaciones legales que las organizaciones deben observar para proteger la información sensible y asegurar su tratamiento conforme a la legislación vigente. Ejemplos de estos marcos regulatorios incluyen el Reglamento General de Protección de Datos GDPR en la Unión Europea y el Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago, PCI DSS, que si bien no constituye una ley formal, es un estándar de cumplimiento voluntario establecido por las principales marcas de tarjetas de pago, al que deben adherirse todas las entidades que procesan, almacenan o transmiten datos de titulares de tarjetas. La propiedad intelectual se refiere a activos creativos y estratégicos que son esenciales para las operaciones y la posición competitiva de una organización. Los datos de propiedad intelectual están protegidos por marcos legales como las leyes de derechos de autor, patentes y marcas registradas, y pueden incluir código fuente, documentación técnica, diseños de productos, elementos de marca y tecnologías propietarias. Por ejemplo, los diseños patentados de hardware de red de Cisco y nombres de productos registrados como Catalyst o Meraki constituyen propiedad intelectual que definen su identidad comercial y liderazgo tecnológico. Los secretos comerciales son una categoría de propiedad intelectual que comprende información empresarial confidencial, que otorga una ventaja competitiva al mantenerse fuera del alcance de terceros. Este tipo de datos es exclusivo de cada organización e incluye técnicas de fabricación propietarias, investigaciones científicas, algoritmos matemáticos o códigos de fuente especializados. Por ejemplo, la famosa receta secreta de la Coca-Cola o las especificaciones de diseño, tecnología furtiva y sistemas de aviónica de una aeronave militar de última generación se consideran secretos comerciales, ya que representan innovaciones altamente sensibles que deben protegerse frente a competidores y actores hostiles. La información legal representa una de las categorías más sensibles de datos dentro de una organización y suele estar protegida por el privilegio abogado-cliente, además de estar sujeta a estrictos requisitos de confidencialidad. Este tipo de información abarca registros judiciales, estatutos legales, contratos vinculantes y documentación estratégica relacionada con litigios en curso o previstos. Por ejemplo, las comunicaciones internas que detallan la estrategia de defensa legal de una empresa en una disputa de propiedad intelectual o los acuerdos a que se llegue en un litigio con un trabajador deben almacenarse de forma segura y con controles de acceso estrictos para evitar divulgaciones no autorizadas. El manejo inadecuado o la exposición de esta información puede generar responsabilidades legales significativas, daños reputacionales y pérdida de protecciones privilegiadas. La información financiera incluye cualquier dato relacionado con transacciones monetarias, activos, pasivos o desempeño económico, ya sea a nivel individual o corporativo. Para las empresas, estos datos son especialmente sensibles, ya que pueden revelar inversiones estratégicas, fuentes de ingreso, estructuras de costo o planes financieros futuros. La divulgación no autorizada de esta información puede comprometer la posición competitiva, influir en el comportamiento del mercado o incluso provocar pérdidas económicas. En distintas jurisdicciones existen leyes específicas y estándares internacionales que regulan el tratamiento seguro de los datos financieros, lo que subraya la necesidad de implementar mecanismos de protección robustos.
Los datos pueden clasificarse según su legibilidad. Los datos legibles para humanos son fácilmente interpretables por personas, como documentos de texto, imágenes, hojas de cálculo o archivos PDF, mientras que los datos no legibles para humanos, como el código binario o las entradas codificadas en bases de datos, requieren software especializado para su interpretación. Aunque los formatos no legibles puedan parecer inaccesibles, pueden contener información altamente sensible. Por ejemplo, un archivo de configuración almacenado en formato binario puede incluir credenciales críticas del sistema o parámetros operativos. Si no se encuentra cifrado o protegido mediante controles de acceso adecuados, dicho archivo es vulnerable a accesos no autorizados. Comprender la sensibilidad tanto de los datos legibles como de los no legibles para los seres humanos es esencial al diseñar protocolos seguros de almacenamiento, transmisión y acceso. A manera de resumen, es válido decir que reconocer los tipos de datos es fundamental en el ámbito de la ciberseguridad, ya que los distintos formatos como legibles para los humanos, binarios, estructurados o no estructurados, requieren estrategias de protección específicas. Comprender qué tipo de información se está gestionando permite determinar el cifrado adecuado, los controles de acceso pertinentes y los métodos de almacenamiento más eficaces para proteger la información sensible de forma integral.